Le pedimos juntos al Señor que hable a nuestras vidas. Vamos juntos a Dios. Señor, gracias porque nos has reunido para la exposición de tu verdad, de tu realidad, Señor. Y hemos cantado, hemos orado en canciones y te hemos dicho, abre nuestros ojos para ver la suficiencia de esta vida que es Cristo en nosotros. Señor, solo tú podrías hacer el milagro, pero es de nosotros la disponibilidad. Es de nosotros disponer y rendir nuestra mente y nuestro corazón. Tu palabra siempre está lista. Tu palabra siempre está preparada para hacer la obra, Señor. Y que nos encuentre a nosotros rendidos, que nos encuentre a nosotros entregados para hacer tu voluntad, para vivir la plenitud de esta vida, de esta realidad, Señor, que es Cristo en nosotros. Te agradecemos, Padre. Ponemos nuestra mente en ti, Señor, y hacemos el ejercicio, Dios, de entender. Hacemos el ejercicio de comprender. Hacemos el ejercicio de abrazar. Hacemos el ejercicio de sentir lo que tú sientes. Hacemos el ejercicio también de tomar decisiones para tu gloria, Señor. En Cristo Jesús te agradecemos, Padre bueno. Amén y amén. Bienvenidos una vez más, familia. Vamos juntos al Evangelio de Lucas, capítulo 2. Y esta es la segunda semana de un tiempo de meditación y reflexión en la manifestación del Mesías, que es lo que celebramos en Navidad. Navidad viene de la palabra nacimiento y es la manifestación de Dios en cuerpo humano. Es Dios haciéndose hombre, es Dios tomando forma de hombre, tomando rostro para cumplir el propósito eterno de unión con Él para siempre. Eso es lo que Cristo vino a consumar. Entonces estamos en esta segunda semana. La primera semana meditamos en la palabra esperanza. Y en esta segunda semana entramos a una nueva palabra y que juntos podamos descubrir la palabra paz. Paz. El orden de la paz y sus ministros. El orden de la paz y sus ministros. Y ya hemos venido compartiendo un poco en días anteriores acerca de la paz y lo que es esta paz. Y de esta paz decíamos que paz tiene que ver mucho más con no tener peleas o no discutir o que no haya guerras. Paz tiene que ver con el orden de Dios. ¿Qué es la paz de Dios? La paz de Dios es el orden de Dios. Es cuando Dios trae su orden. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, Dios trajo orden, Dios trajo su paz. Cuando Él habla, lo que se establece es la paz de Dios. Y familia, es importante entender esto porque lo que Dios está haciendo es traer todo al orden de su diseño. Todo lo que Dios quiere es que todo opere conforme al diseño. Y hoy quiero traer aquí a la mesa una palabra que nos ayuda a entender un poco más esta realidad llamada paz. Y esta realidad se llama completo, terminado. La paz tiene que ver con el orden, pero tiene que ver con el orden terminado, completo. Es decir, lo que Dios hace cuando Dios trae su paz es traer plenitud, que algo se complete. Y la palabra hebrea que nos ayuda a entender esto es la palabra shalom. Estoy seguro que probablemente usted la ha escuchado. La palabra shalom, que es la palabra hebrea que se traduce como paz, es una palabra que significa terminado. Es decir, todo lo que está terminado, todo lo que está completo, se dice que está en shalom. Por ejemplo, si tenemos un edificio que está terminado, ese edificio se dice está en shalom. Cuando algo está operando conforme el diseño de Dios y cuando eso está terminado y completo, está en shalom. Entonces, lo que Dios está haciendo es que todas las cosas regresen al diseño completo, a la plenitud. Dios nos diseñó para la plenitud. Dios no nos diseñó para el vacío. Dios nos diseñó para estar completos. Eso significa Dios trayendo su paz. Paz significa Dios está trayendo todo a una realidad plena, completa,
terminada. Eso significa la paz de Dios. ¿Lo entendemos? ¿Lo vemos? Hermano amado, no importa la circunstancia en la que nos encontremos, lo que Dios anhela es que todo esté en un estado de plenitud, que nuestros corazones estén en plenitud. Dice, no se preocupen por nada, más bien oren por todo. Y la paz de Dios, ¿qué es lo que hace? Traerá nuestra mente a un estado de plenitud. ¿Entendemos eso? La mente no fue diseñada para que esté en preocupación. La mente no fue diseñada para llevar cargas. La mente no fue diseñada para el afán ni para la ansiedad. La mente fue diseñada para la plenitud de Dios. A causa del pecado, hemos arrastrado una idea de que en la mente yo tengo que estar preocupado. De que en mi mente yo tengo que estar afanado y muchas veces queremos resolver pensando, dése cuenta, queremos resolver pensando los problemas. Los problemas no se resuelven pensando, sobrepensando. Los problemas se resuelven cuando yo traigo mi mente a la paz de Dios. Y entonces la paz de Dios comienza a traer el orden a la realidad que estemos viviendo. Por eso dice, no se preocupen por nada, oren por todos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobernará sus corazones en Cristo Jesús. Hermanos, porque de algo estamos convencidos hoy, es que nuestra mente fue diseñada para la plenitud, para estar completa en Dios. Aunque alrededor haya una tormenta, nuestra mente fue diseñada para la plenitud. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Por el Espíritu de Dios. Eso es lo que el Señor una y otra vez, por eso Dios una y otra vez nos dice, no se preocupen, no estén preocupados, no estén afanados. ¿Por qué? Porque mi paz, dice, Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que nuestra mente esté en la paz, indistintamente de lo que estemos viviendo, experimentando. Entonces, vamos entendiendo que la paz, entonces, hermanos, está trayendo orden, plenitud, trayendo nuevamente todo al diseño. Ahora, aquí cabe, hermanos, puntualizar algo. Vivir es una realidad compleja. Hermanos, hay que reconocer esto. Vivir es una realidad compleja. Ojo, no malentienda el término complejo. No significa que es malo, significa que es complejo. Complejo significa que es un sistema de muchas dinámicas que si yo no entiendo cómo vivir, entonces termino frustrándome, termino fracasando en este propósito que se llama vivir. Hermanos, las relaciones, las emociones, las decisiones, las circunstancias, hay que reconocerlo, son complejas. ¿O no? Creo que todos hemos experimentado lo complejo que pueden llegar a ser las relaciones. ¿Sí o no? No sé si sea solo mi experiencia, ¿es la suya también? Tomar decisiones puede llegar a ser complejo, ¿sí o no? Las emociones pueden llegar a ser complejas, ¿sí o no, familia? ¿Verdad que sí? Pero hermanos, esta es la buena noticia, que en toda esa dinámica compleja, todo eso se ordena cuando dependemos del poder de Dios que trae plenitud a todo lo que Él mismo preparó. Sí, vivir es complejo, pero cuando yo entiendo que Dios viene a traer plenitud, ese vivir se vuelve un disfrutar. Se vuelve no cargoso, se vuelve ligero. Se vuelve, hermanos, déjeme decirle, fácil. Mi yugo, dijo Jesús, es fácil. Mi carga es ligera. Mis mandamientos no son gravosos. Quiere decir que el vivir no es complejo, hermanos. Pero yo tengo que entender la llave que activa esa vida cuando dependo del poder de Dios. Sin Dios se vuelve complejo.
difícil e inalcanzable, pero en Cristo el vivir se resuelve. Y hermanos, la clave de esta mañana es la paz. La paz que viene y lo llena, lo transforma y lo completa todo. La paz no es ausencia de problemas. La paz es Dios trayendo su orden en medio de lo que sea que estemos viviendo. Esa es la paz, es Dios. Ahora, hermanos, ¿qué dice Efesios capítulo 2? Él mismo se hizo nuestra paz. Wow. Entonces quiere decir que la paz se volvió una persona. La paz tomó rostro, la paz tomó forma, la paz tomó cuerpo. La paz se volvió y es Cristo. Él mismo es nuestra paz. A la persona junto a usted, voltéese y dígale: Cristo se hizo nuestra paz. Él se volvió nuestra paz. Es hermoso entender esto, hermanos, porque no estamos hablando de un concepto aislado, sino de una realidad viva. Ahora, pastor, ¿por qué nos llevó a Lucas capítulo 2? Porque quiero que veamos juntos tres realidades acerca de la paz. Lucas 2 es el pasaje, entre otras cosas, donde los pastores reciben un mensaje de Dios. Los pastores que estaban en el campo pastoreando sus rebaños reciben una revelación de Dios acerca del nacimiento del ungido, del Cristo, el Mesías. Y yo quiero que veamos en este pasaje tres realidades que nos deberían sorprender, nos deberían transformar y nos deberían movilizar. Tres realidades en Lucas capítulo 2. Primera realidad, y la vamos a leer, pero quiero que tenga presente: la paz nos da sentido, el sentido de Dios, y transforma nuestra circunstancia más sencilla. ¿Por qué es importante ver esto? ¿Y por qué Dios quiere que veamos esto? Porque podemos estar viviendo sin sentido, sin significado, y simplemente nos acostumbramos a vivir cada día, y los días vienen y se termina un año y un año nuevo viene, pero podemos abordarlo sin sentido. Y Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que entendamos que la paz de Dios nos devuelve el sentido a nuestros días, le devuelve el sentido a nuestros años. La paz de Dios nos hace vivir con sentido profundo, con verdadero sentido, y transforma nuestra sencillez. Sencillez. Esta palabra de aquí, hermanos, es muy poco abordada. Yo les soy honesto, casi nunca he escuchado mensajes acerca de la sencillez. No he escuchado mucha teología en torno a la palabra sencillez. Obviamente, tenemos que ir a la palabra de Dios, a la Escritura, y cerciorarnos. Dios tiene algo que decirnos al respecto de eso. Y cuando vamos a la Escritura nos vamos a dar cuenta que Dios tiene mucho que decirnos acerca de eso. ¿Y por qué no lo tratamos? ¿Y por qué no lo hablamos? Si Dios tiene mucho que decirnos respecto a la sencillez. Por favor, usted es muy bueno en antónimos. ¿Cuál es el antónimo de lo sencillo? Lo complejo, lo extravagante. Antónimos opuestos a sencillo. Lo opulento, lo sofisticado. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿hay algo malo en lo complejo, en lo sofisticado? ¿Hay algo malo en esas realidades? Quiero que me entienda. Yo no vengo a hablar en contra de eso de allí. Pero sí vengo a usted para que comprendamos juntos, porque yo también lo estoy comprendiendo con usted, de que es importantísimo entender que una condición necesaria
para que Dios se manifieste es la sencillez. ¿De qué estamos hablando cuando decimos la sencillez? Hermanos, lo sencillo tiene que ver con lo ordinario. ¿Está malo lo extraordinario? No, no está malo lo extraordinario. Pero la condición necesaria donde Dios va a manifestarse es la sencillez. Es lo cotidiano. Hermanos, generalmente no le ponemos atención a la importancia de lo sencillo, lo cotidiano, lo ordinario. Generalmente siempre estamos pensando en función de ¿qué? De lo opulento, de lo complejo, de lo sofisticado. Hay una tendencia a valorar demasiado todo lo que es extraordinario. Pero no hemos entendido que donde Dios trabaja es en lo sencillo. Familia, Dios nos encuentra en nuestra sencillez. Él convierte, de hecho, la sencillez en el mensaje de su poder. Hermanos, es en la sencillez donde Dios va a manifestar su mensaje de poder. ¿Cuánta admiración se tiene en los contextos urbanos? Y menciono los contextos urbanos porque quizás en los contextos rurales, campestres, la gente vive de una manera un poco más sencilla. Pero en los contextos urbanos, no está mal lo urbano, pero hay que notar esta situación. Generalmente hay una admiración por las cosas extravagantes, por lo extraordinario, por lo que es de la fama, por lo que es llamativo. Una admiración por lo sofisticado. Pero ¿qué si dijéramos que Dios está más presto a manifestarse en un contexto de lo común, lo repetitivo, lo cotidiano? La pregunta es, ¿qué de malo tiene lo cotidiano? ¿Por qué muchas veces estamos como amargados con lo cotidiano? ¿Qué es cotidiano? Levantarse, prepararse, levantarse para alistarse para abordar el día de trabajo, o levantarme a atender a mi familia. ¿Qué de extraordinario vemos en esas situaciones? No hay nada extraordinario, estamos acostumbrados a hacerlo. Dios ha venido hoy a sanar nuestro corazón de la amargura con lo cotidiano. Porque muchas veces no alcanzamos a ver que allí es donde Dios se quiere manifestar. Entonces esperamos una fiesta grande en el año. ¿Para qué? Para sentirnos contentos, felices. Estamos con expectativa y no está mal. Recuerde que Dios nos diseñó para la expectativa, para la espera. Pero hermanos, eso no puede traer amargura a nuestro corazón. Porque la verdadera esperanza no amarga, la verdadera esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Hermanos, la verdadera esperanza no me amarga, la verdadera esperanza me llena de gozo. Y ese gozo se expresa en lo cotidiano. ¿Por qué estamos enojados de salir a trabajar? ¿O por qué nos molestamos de abordar todos los días las mismas necesidades de la familia, de los niños, las mismas necesidades del hogar, los mismos quehaceres? ¿Por qué nos amargamos con esas cosas? Es necesario empezar a sanar nuestro corazón y a entender que diga conmigo, eso es el contexto donde Dios hace su aparición. Hermanos, no está mal lo sofisticado, pero escúcheme, lo sofisticado fluirá como una obra de Dios, no como una obra nuestra, una obra de Dios a través de nosotros. A ver, lo digo en otros términos. Lo extraordinario lo hará Dios en medio de nuestro ordinario. Lo ordinario es el contexto donde Dios manifestará lo extraordinario.
Y yo lo que tengo que hacer es prepararme para que en lo cotidiano, diga conmigo, en lo cotidiano, en lo común, en lo repetitivo, yo poder conocer a Dios. Usted ve todos los días a su cónyuge. Bueno, eso es cotidiano, ¿verdad? Se levanta y el primero que ve es a su cónyuge, ¿verdad? Bueno, ame esa cotidianidad. Porque si usted aprende a estar bien con esa cotidianidad, usted está abriendo el espacio para que Dios se manifieste. Es momento de sanar el corazón de la amargura, de lo cotidiano, de lo sencillo. Hermanos, por favor, ustedes saben la historia, quizás la mayoría se sabe la historia, y los que no la van a leer. Estos pastores de rebaños, ¿qué están haciendo de extraordinario? Ellos están en su oficio habitual, ellos están en lo mismo de siempre. Ellos están en lo mismo de siempre. Otra vez ir a este taller, a hacer trabajos. Sí. Estos pastores están en lo mismo de siempre. El texto no nos dice que ellos están buscando una experiencia espiritual. El texto no me dice que ellos están orando. El texto no me dice que ellos están invocando, Señor, aparece. ¿Qué nos dice el texto? Leamos, por favor. Verso 8, Lucas 2:8. En la misma región había pastores. Ahora, yo sé que para nosotros el término pastores ya tiene una connotación litúrgica, de iglesia, de administración. Pero hermanos, no. En la mente escritural, hasta la institución del oficio pastoral en la iglesia del Señor. Hermanos, hasta antes de eso, pastor significa un oficio común, corriente y hasta muchas veces precario. O sea, no es el mejor de los oficios, hermanos. El pastor de ovejas o de rebaños siempre es considerado un siervo, pero ni siquiera el mejor de los siervos. Recuerde, ¿dónde estaba? Mire, David era de alguna manera poco considerado por su familia. Las razones no las conocemos con precisión. Pero algo nos dice que cuando Samuel, el profeta, llega a la casa de Isaí para ungir al rey de Israel, Isaí llama a todos menos al pastor de ovejas. Porque Samuel le dice a Isaí, voy a escoger al rey. Entonces Isaí dice, ok, posibles candidatos son los 7, pero no el octavo, no el último, no el que está cuidando las ovejas. Esto le menciono para que usted entienda que ser pastor en el contexto escritural no es la gran cosa. Es un oficio común, precario, muchas veces desvalorizado. Entonces, ¿se da cuenta qué están haciendo estas personas? Lea de nuevo conmigo el texto. Había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños. En otras palabras, estaban en lo cotidiano. Estaban en lo sencillo. Estaban en lo común. Durante las vigilias de la noche. Hermanos, aún peor. Mientras todos están plácidamente en sus casitas durmiendo, ellos que están trabajando. Nos damos cuenta, hermanos, del cuadro de sencillez. Pero hermanos, esa escena sencilla es donde Dios irrumpe. En esa escena sencilla es donde Dios se manifiesta. Hermanos, gracias a Dios por todos los encuentros bien arriba, emocionales que tenemos con Dios. Un domingo que nos reunimos juntos. Pero estoy convencido hoy, o me estoy llegando a convencer,
de que Dios quiere irrumpir en mi vida en el momento más cotidiano, en el momento más sencillo. Cuando quizás nuestro servicio no se expresa en tocar un instrumento o en predicar en un micrófono. Cuando nuestro servicio se expresa en las cosas comunes. Hermanos, hemos desvalorizado lo sencillo. Y si hay algo que Dios quiere a través de esta narración en Lucas 2, hacernos entender, es eso. Hay que sanar nuestra amargura, hay que entregar toda amargura que tengamos hacia lo sencillo. Piense, medite un momento, ¿qué cosas sencillas le rodean? El abrazo de su hijo. Puede parecerle algo común. Sí, es sencillo. Pero hermanos, allí es donde Dios irrumpe. El conversar todos los días con la misma persona todos los días, lastimosamente nos lleva a engendrar desprecio. En el mundo o en el pecado, la familiaridad engendra desprecio. Pero en el corazón de los que están en Cristo, la familiaridad no debe engendrar desprecio. La familiaridad debe engendrar mayor honra, mayor devoción, mayor entrega. ¿Cómo identificas a un amigo? Te doy un tip para identificar a un amigo. Tú identificas a un amigo porque a mayor relación y conexión hay mayor honra, mayor respeto, mayor admiración. Hermano, puedo decir que admiro cada vez más a mis amigos. Pero generalmente, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos una relación muy cercana, llegamos a despreciar y a desvalorizarlas. Y eso lo produce el pecado, y el pecado de la amargura con lo que se vuelve cotidiano, familiar, parte del día a día. ¿Entendemos esto, familia? Dios ama la sencillez. Dios ama ese contexto. ¿Y lo ama para qué? No para quedarnos simplemente en, entonces yo voy a ser pobre, miserable, precario toda mi vida. No. Dios no dejó a David como un pastor de ovejas en Belén. Dios lo exaltó. Es decir, David se encargó de lo sencillo, Dios lo llevó a lo extraordinario. Pero ¿cuál es nuestro trabajo entonces? Sabernos desenvolver en esos contextos de sencillez. Repito, ¿qué es lo que Dios quiere que aprendamos? Aprender a desenvolvernos en los contextos de sencillez. Ahí aparece Dios. ¿Dónde apareció? Porque muchas veces esperamos las condiciones perfectas. Y eso se llama perfeccionismo. Y hermanos, Dios no se manifiesta en el perfeccionismo. Dios se manifiesta ¿en dónde? En el corazón humilde, sencillo. Hermanos, muchas veces estamos esperando las condiciones perfectas porque creemos que Dios va a aparecer en lo perfecto. Pero hermanos, la realidad es todo lo contrario. Dios interviene en lo común para llenarlo de su gloria. Dios interviene en lo sencillo para llenarlo de su imagen. Esa es la operación de la paz. ¿Cuál es la operación de la paz, familia? La paz de Dios es llegando a lo sencillo para llenarlo de su gloria. Esa es la paz de Dios. ¿Por qué? Porque un corazón sencillo recibe primero lo que otros poderosos ignoran. Los sencillos reciben primero lo que los poderosos ignoran. Los pastores no eran sacerdotes en el templo. ¿Qué hubiéramos esperado? Que en Jerusalén
en el templo se manifestara la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios no decide manifestarse en el templo, sino en un campo donde hay pastores en lo cotidiano. ¿No le llama la atención esto? ¿Por qué Dios no se le manifestó al sumo sacerdote? ¿Por qué Dios no se le manifestó al rey? Dios no aparece en el templo. Dios aparece en un campo donde hay unos pastores haciendo un trabajo cotidiano, sencillo. Quienes no eran autoridades, ellos no tienen ningún cargo de autoridad. No son miembros del Sanedrín, no son autoridades en el concilio, no son consejeros del rey. Estos hombres no son nada de eso. No tienen prestigio. Pero es la sencillez de estos hombres lo que atrae la revelación de Dios, que no ocurrió en el templo. Hermanos, hay un templo en Jerusalén en ese momento, pero Dios no aparece en ese templo. ¿No le llama la atención eso? Hermanos, la humildad abrió los oídos de ellos a la voz de Dios que los autosuficientes habrían ignorado. Los autosuficientes no escuchan a Dios porque no tienen oídos para oír. La misma revelación, los autosuficientes no la habrían recibido. Hermanos, ¿qué vemos aquí? Un Dios que escoge lo débil, lo precario, lo insignificante para mostrar su gloria. Y yo no sé cuántos se han visto en ese cuadro, pero al verme en ese cuadro digo, Señor, gracias, porque entonces tú puedes manifestarte a nuestras vidas. ¿Cuántos se han visto en el cuadro de lo sencillo? Pero hermanos, no despreciemos ese cuadro, porque allí es donde Dios quiere revelar más de su gloria. ¿Lo creemos? Lucas escribe este evangelio, también escribe el libro de los Hechos. De hecho, se dice y se entiende Lucas y Hechos como un solo libro, en 2 tomos. Tomo 1, el evangelio de Lucas. Tomo 2, los Hechos de los Apóstoles. Pero es un solo libro, el escritor es el mismo y el 1 es la continuación del primero. Y hermanos, Lucas se encarga en sus 2 escritos que comprendamos que el evangelio es acogido en corazones vaciados de autosuficiencia. Por favor, lea Lucas y Hechos de corrido. Y usted se va a dar cuenta cuál es el mensaje de Lucas. Lucas siempre se encarga de que tengamos claros que el lugar donde Dios va a revelar su gloria es en el corazón sencillo. Los que están vaciados de autosuficiencia. Los que no están tras grandezas según el mundo, que no están tras logros según el mundo. Me llama la atención que el gobierno de la paz no entró en un palacio, vino un campo de ovejas. Tremendo, ¿no? No empezó en el centro urbano. La manifestación de Dios empezó en la periferia, en la zona rural. ¿Por qué los centros urbanos generalmente están llenos de gente? Usted va y calcula la densidad poblacional de un centro urbano, de una periferia, y se va a dar cuenta que los centros urbanos tienen mayor densidad poblacional. Hermanos, todos, pienso, o quizás la mayoría vivimos en la zona urbana. ¿Por qué? Porque eso es lo que atrae. ¿Verdad? Entonces la gente es llamada bastante hacia lo urbano. Pero es interesante que Dios aparece en la periferia. Hermanos, no estoy diciendo, ahora me tengo que cambiar de casa, tengo que irme a vivir lejos de la ciudad. No estamos diciendo eso. Hay un principio espiritual de fondo aquí que Dios quiere que entendamos. Que lo que el mundo considera sin importancia, allí es donde Dios va a revelar su gloria.
¿Lo vemos? Sí, lo vemos todos. Entonces, familia, la vida de estos hombres comunes y ordinarios va a cambiar en un instante, pero dígame usted, ¿qué especial estaban haciendo estos hombres? No hay nada especial. No hay nada especial que están haciendo estos hombres. Especial, hablemos, ¿sí? Según lo que popularmente se considera especial, ¿no? Dios se manifiesta a estos hombres en la sencillez, porque, hermanos, es importante entender que la paz de Dios transforma la circunstancia más sencilla. Algo tan cotidiano como ir a dormir. ¿Sabía usted que puede ser transformado por Dios en gloria? Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré, dormiré. Tú me haces vivir una vida de confianza. Algo tan común que hacemos todos, que es ir a dormir, se puede transformar en una vida de confianza. Podemos ver, hermanos, ¿cuántos hermanos han pensado en la sencillez de ir a dormir, pero que sea transformado por Dios para su gloria? Me acuesto en la paz y la paz transforma ese contexto del descanso en un momento de confianza. ¡Wow! ¡Qué hermoso esto! Fue la paz de Dios la que transforma lo cotidiano en lugar de reposo y restauración de nuestra vida. Volvemos al ejemplo de David. David es un pastor de ovejas. En ese contexto, él escribe el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Y Él transforma mi realidad en un lugar de descanso. Hermanos, dígame usted, ¿qué cosas extraordinarias, extravagantes, sofisticadas se pueden comparar a la hermosura de un bello descanso? De un descanso de Dios, donde somos rejuvenecidos por Dios en el descanso, donde somos fortalecidos por Dios en el descanso. Muchas veces despreciamos eso. Y está comprobado médicamente y científicamente que el descanso es vital para una salud próspera. Una persona que no descansa bien condiciona su cuerpo para la enfermedad. Hermano, quizás a usted le parecía algo sencillo ir a descansar, algo cotidiano. Hermanos, transformemos nuestros tiempos de ir a descansar en momentos donde Dios los transforma en vidas de confianza. Porque allí Dios nos rejuvenece y nuestro cuerpo se sana mediante el descanso. Es importante que aprendamos la bendición de un descanso. Y dice él, en lugares de reposo me pastorea. Wow. Despreciamos lo cotidiano, pero en eso cotidiano Dios quiere glorificarse, familia. Amén o no amén. Hermanos, ¿sabe qué fue lo que cambió la vida de Ana, una mujer estéril? El milagro en Ana no fue primero concebir a Samuel. No, ese no fue el milagro en Ana. Fue que la paz de Dios cambió la tristeza de Ana en gozo. Cuando el sacerdote Elí le dice, ve en paz, dice la palabra, dice el texto que Ana salió con gozo. Aún era estéril, no había concebido, pero su vida cambió por la paz de Dios. Un momento, para Ana era normal ser estéril, pero estaba en amargura. Dios tiene que sanar nuestra amargura en medio de nuestra condición, sea la que sea en la que nos encontremos, y transformarla en gozo. Diga conmigo, gozo en el diario, gozo en lo cotidiano. Esa es la historia de la Navidad, hermanos. Y creo que eso es una de las cosas que más nos impresiona de la Navidad, de la historia de la Navidad, que Dios irrumpe en lo sencillo. ¿Qué de extraordinario tiene un pesebre? Sencillo. Pero allí Dios quiere hacer su manifestación. Gedeón estaba lleno de miedo y confusión. Se parece a muchos de nuestros días cuando estamos miedo y confundidos. Gedeón estaba en ese contexto, hermanos. Gedeón no estaba, hermanos, buscando a Dios. Gedeón dice que estaba trillando trigo.
En ese contexto, hermanos, donde él está trabajando y lleno de miedo y confundido, es donde Dios aparece en la vida de Gedeón. ¿Se da cuenta dónde es que Dios hace su manifestación? Y allí, cuando Gedeón tiene ese encuentro con ese Dios que lo llama y le dice, varón valiente y esforzado. Y Gedeón dice, ¿yo? Si yo estoy miedoso y confundido. Y me llama varón valiente y esforzado. Dios ahí cambió la identidad de Gedeón. Y dice que Gedeón edificó un altar que le llamó Jehová Shalom. La paz de Dios irrumpe en medio de nuestras luchas y lo transforma todo. Y Cristo es nuestra paz. No le decimos gracias, Señor. Señor, gracias. Gracias, Señor. A veces creemos que tenemos que tener un entorno perfecto para que Dios se manifieste. Esta palabra nos da aliento a todos, ¿verdad que sí? De que no importa el momento en el que nos encontramos, allí Dios quiere hacer su manifestación. Su paz. ¿Lo creemos? Amén. Hermanos, algo que hay que entender es que la paz de Dios no viene a desconectarnos de nuestra cotidianidad. Ay, cuando Dios llegue a mi vida, voy a dejar de hacer esto para convertirme ahora en esto. No, tranquilo. Porque los pastores volvieron a ser pastores. Dice la palabra clarito que ellos regresaron al campo. Pero no eran los mismos. Habían sido cambiados y transformados. Yo estoy esperando que Dios me saque de esta cotidianidad. No, Dios probablemente no te saque de la cotidianidad, pero lo que sí Dios va a hacer es transformarte a ti por completo para que veas la cotidianidad con otros ojos, con los ojos de eternidad. Muy pocos amenes, pero vamos a repetirlo. No, es que yo sé que la verdad quizás no nos parece tan agradable. Dios no necesariamente va a cambiar lo cotidiano. Él va a cambiarnos a nosotros. Amén. Hermanos, ¿qué es lo que hace Dios? En resumen, Dios le da sentido y significado a nuestros días al darnos a Cristo como vida. Nuestros oficios, su oficio, nuestras responsabilidades diarias se vuelven de gran significado porque ahora es Dios en escena. Esto nos lleva, hermanos, a esta segunda idea. La paz nos da entonces favor, su favor, y ordena nuestra existencia. Hermanos, ¿qué es lo que produce la paz? Transforma nuestras vidas de amargura a gozo. Hermanos, el favor de Dios, ¿qué hace el favor de Dios? El favor de Dios transforma nuestras emociones y nos vuelve gozosos. ¿Qué significa? El favor de Dios sea sobre ti. Que el favor de Dios sea sobre nosotros significa que ahora tenemos la complacencia de Dios en nosotros, que Dios está complacido con nosotros. Hermanos, y eso debería sacarnos el mayor júbilo, el mayor gozo en medio de las circunstancias. Porque, hermanos, todo el mundo puede estar enojado conmigo, pero Dios está complacido conmigo. ¿Qué es más, todo el mundo o Dios el Eterno? Y hermanos, cuando Dios llega, nos da esta conciencia, eres favorecido. Estoy complacido contigo. Hermanos, estos hombres no habían hecho nada para ganarse el favor de Dios. Esto nos enseña, hermanos, que usted y yo no nos podemos ganar el favor de Dios. Absolutamente no nos podemos ganar la gracia de Dios. Hermanos, esto es una obra divina. Esta manifestación divina da sentido y dirección a lo que hacemos. Le dio sentido y dirección a lo que los pastores estaban haciendo. Cuando viene esta revelación a sus vidas, esta revelación divina, ellos entienden, ahora entendemos todo, ahora entendemos por qué estábamos en este campo, ahora entendemos por qué estábamos pastoreando ovejas, ahora entendemos por qué teníamos este olor de animal. Ahora lo entendemos, ahora lo comprendemos. Hermanos, capte la línea de pensamiento. Cuando Dios llega, todo cobra sentido.
Ahora entiendo por qué pasé por esta situación. Ahora entiendo por qué Dios permitió todas estas realidades, todos estos contextos. Ahora entiendo por qué sucedieron. Pero ese entender es una obra de Dios. Ese entender es un favor divino, hermanos. ¿Qué diferencia a los pastores antes y después de esta revelación? La comprensión. Que ahora comprenden, hermanos. Ahora ellos comprenden, ahora ellos entienden. Antes quizás no. Probablemente estaban amargados. Pero hermanos, cuando Dios se revela, la vida de ellos ahora gana comprensión. Ahora entiendo por qué Dios me dio este trabajo. Ahora entiendo por qué Dios me dio estas habilidades. Ahora entiendo por qué tengo este oficio. Ahora entiendo por qué Dios me dio este cónyuge. Ahora entiendo por qué Dios me dio estos hijos. Ahora entiendo. ¿Lo vemos? ¿Lo estamos viendo? Hermanos, ¿cómo cuando Dios llega? Hermanos, cambia nuestra comprensión y eso produce gozo. Todo se aclara, lo adverso llega a cobrar un valor superior. Entendemos las cosas como Dios, vemos las cosas como Dios las ve. Es un favor de Dios mismo. Hermanos, espero que todos lo estemos viendo, porque esto transforma completamente nuestra percepción de la vida. El favor de Dios te coloca en la historia correcta. Pónganse un momento en el lugar de estos pastores. ¿Ellos qué sentido tenían de que sus vidas iban a trascender? ¿Qué idea tenían ellos de que sus vidas iban a trascender? Y hoy, 2000 años después, estamos hablando de ellos como ejemplos. ¿Te das cuenta lo que Dios hace con la sencillez? Usted no sabe, hermanos, quizás ahorita vemos el panorama. ¿Qué estoy haciendo? ¿Pero qué estoy logrando? ¿Qué he sacado, hermano? Usted no, ¿quién quita que años después la gente esté hablando de nosotros? Hermanos, es importante meditar esto. Hermano, Dios los ubica a estos hombres en el cumplimiento de las profecías. Dios ubica a estos hombres en la llegada del Hijo prometido a David. Dios ubica a estos hombres en la salvación del mundo. ¿No es maravilloso pensar eso? ¿No debería sorprendernos eso, familia? El favor ordena tu existencia. El favor ordena nuestra existencia. Iglesia, el favor le trae orden a nuestros días. Su favor nos explica cuál es nuestro lugar en la historia. Su favor, cuál es el rol que tenemos y cuál es el propósito para el que Dios nos llamó. Mire lo que dice el verso 9. Un ángel del Señor se les presentó. Ellos esperaban eso. Un mensajero de Dios presentándoseles ahí adelante. Ellos no esperaban eso. La gloria del Señor los rodeó de resplandor. Tuvieron gran temor, se llenaron de miedo en ese momento. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo. El favor de Dios transforma nuestro gozo. Que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. A ellos se les da la noticia y no a otros. A estos hombres se les da la noticia. A estos hombres. Hermanos, cuando tú estás apreciando lo sencillo, lo cotidiano, te estás preparando para entender los misterios de Dios, los mensajes de Dios. Hermanos, después de este entendimiento, amo la sencillez. No para quedarme y ser improductivo en lo sencillo, no. Como condición previa y necesaria para que Dios ahora haga lo extraordinario. Dios nos dio la capacidad de complejizar. ¿Sabía usted eso? Su mente puede elaborar sistemas complejos. El avión, por ejemplo, es un sistema complejo. ¿Cuántos se han puesto a preguntar cómo es que esa máquina grandota
vuela, pesadota y está en los aires. Porque Dios le dio al hombre la capacidad de generar sistemas complejos. Dios no está en contra de lo complejo, pero ciertamente un hombre como Isaac Newton, ¿qué estaba haciendo? Estaba en lo cotidiano. Cuando vinieron a su mente momentos de, oye, esto debe funcionar así. Y Isaac Newton llegó a formular las teorías de la mecánica clásica, que son necesarias y fundamentales para todo estudio serio de física. Un hombre en lo cotidiano, Dios le habló para generar ideas que luego son el fundamento del estudio científico. Dios no está en contra de lo complejo. No estoy diciendo, por favor, cuidado, Isaac Newton no inventó el avión, pero sus postulados, ¿sí?, han servido para el desarrollo de la ciencia. Por eso conecté las dos cosas. Hermanos, en lo sencillo, Dios le habló a este hombre para llevarle a lo extraordinario. ¿Vemos eso? ¿Qué estaba haciendo? Usted me pregunta, Isaac Newton. Estaba sentado debajo de un árbol, descansando. Y luego sucedieron unas situaciones que lo llevaron a él a pensar, oye, esto debe ser así. En un momento, diga conmigo, cotidiano. Hermanos, en un momento cotidiano. Hermanos, esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Qué rescatamos de esto en línea de lo que estamos hablando? Que estos hombres han sido escogidos para ser testigos de la más grande de las manifestaciones, Dios encarnado. Y así nosotros, familia, vivimos para presenciar la más grande de las manifestaciones, llamada Cristo en nosotros. Usted ha sido llamado y escogido para esa manifestación. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo, mira, un grupo de ángeles cantándoles a estos hombres sencillos. Cantando, alabando a Dios, diciendo, gloria a Dios en las alturas. Porque primero Dios es glorificado en lo eterno y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Dios le está diciendo a estos hombres, estoy complacido con ustedes. Estoy complacido con ustedes. Pero qué extraordinario hemos hecho. Es que no hace falta que hayamos hecho algo extraordinario. Basta que el favor de Dios nos haya alcanzado y eso es suficiente para saber que Él nos ama. Hermanos, lo extraordinario no fluye por lo que hagamos o dejemos de hacer, sino por recibir el favor de Dios. Simplemente recibimos el favor. Y hermanos, esa paz ordenó la vida de ellos porque cambió el miedo por gozo. Del miedo pasaron a la confianza, de la confusión pasaron a la claridad. Lo insignificante se volvió significativo. Su situación natural no cambia. Siguen siendo pastores, quizás siguen siendo desconocidos, vuelven al trabajo, vuelven al campo a cuidar de sus rebaños. Pero la razón de esto es que Dios no viene a cambiar lo externo, sino a llenar lo interno. Estamos esperando que Dios cambie las condiciones alrededor nuestro. Señor, ¿y cuándo va a cambiar esta persona? Señor, ¿y cuándo va a cambiar este de aquí? ¿Y cuándo va a cambiar mi situación, Señor? Y Dios no quiere cambiar las situaciones externas primero. Lo que Él quiere es llenar nuestro corazón de la conciencia. Tú tienes mi favor. Yo te amo. Señor, ¿cuándo vas a cambiar a mi esposo? Señor, ¿cuándo vas a cambiar a mis hijos? ¿Cuándo vas a cambiar al pastor? El Señor quiere cambiarnos a nosotros primero. ¿Lo entendemos? Porque la paz de Dios trae orden a lo sencillo. En lo natural nuestra situación podría no ser diferente.
pero ahora sabemos qué es lo que está pasando en lo eterno. Ahora sabemos quién está con nosotros. Ahora sabemos que Cristo vive en nosotros. Ahora tenemos gozo en medio de lo cotidiano. Ahora tenemos confianza en medio de lo adverso. Y con esto, hermanos, cerramos este pensamiento de la sencillez. La paz nos da su poder y nos moviliza hacia la misión. ¿Cómo sé que llegó la paz? Porque me dio sentido, me dio favor y me moviliza. Hermanos, la paz termina movilizándonos. ¿Por qué? Porque la paz quiere llenarlo todo. Y la paz te va a escoger como un instrumento para que tu vida llene de paz. Traiga el orden de Dios a toda realidad y situación donde Dios te lleve. Hermanos, la paz es el poder salvador de Dios que entra a la historia. La paz no es un sentimiento, es poder que ordena salvación. Es el poder que vence el pecado, es el poder que ilumina en medio de la oscuridad, es el poder que nos reconcilia con Él, es el poder que rompe el miedo. La paz, hermanos, es el poder de Dios para la obediencia. De hecho, hermanos queridos, el miedo obstaculiza la obediencia. ¿Por qué podríamos detenernos de obedecer? El miedo. El miedo que pasará, el miedo a qué dirán, el miedo. Entonces, ¿qué es lo que hace la paz? La paz viene y quita el miedo. ¿Qué les dijo el ángel? No tengan miedo, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo. ¿Y qué pasa cuando el miedo se va, mi hermano? Tú terminas siendo movilizado. Hermanos, la paz de Dios es el poder que nos capacita para la movilización. Dios nos moviliza en dos sentidos. Nos movilizamos para conocerlo más y nos movilizamos para darlo a conocer. Veamos estas dos dinámicas, estas dos direcciones de la movilización. Versículo 15, cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. La primera dirección a donde ellos se mueven es a confirmar lo que el ángel les había dicho, que había nacido el Salvador. Hermanos, ¿por qué? Porque cuando tú conoces al Señor, tú quieres conocerlo más. Hermanos, cuando tú has experimentado su favor, el favor te lleva, quiero conocerlo más. Ellos no se conformaron. Mira, ve, nació el Salvador, qué chévere, oye, qué lindo. Ellos fueron a ver el pesebre. Ellos se movilizaron a ver qué había sucedido. Vamos, dice, veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Hermanos, cuando el conocimiento solamente es una teoría, qué chévere, qué lindo. Pero cuando el conocimiento es una revelación, tú quieres conocerlo más. Tú quieres descubrirlo más. Fueron a toda prisa. Mira cómo fueron. Mira cómo moviliza la paz. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. No hubo nada que los detuviera. Cuando el miedo es vencido, tú te movilizas. Primera dirección, ¿para qué es? Conocerlo más. Segunda dirección es para darlo a conocer. Verso 17. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. En otras palabras, ellos no se quedaron, mira, lo vimos, está allí. Sus vidas fueron y se movilizaron a dar a conocer en todo su entorno. Todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Hermanos, fueron movilizados, se movieron, fueron. La paz de Dios no te va a dejar quieto. La paz de Dios te va a llevar a compartir lo que has recibido. Hermanos, ¿cambió el sumo sacerdote? ¿Cambió el rey? No. ¿Cambiaron los líderes? ¿Cambiaron los sacerdotes? Ninguno de ellos ha cambiado. Quiere decir que nuestra movilización no depende de otros. Quizás el panorama no cambie alrededor, pero la paz de Dios
te va a llevar a ti a ser un embajador de paz y un reconciliador de vidas con Dios. Mucha gente se escuda, no, yo no hago porque esa gente me ha fallado. Cuando tú conoces la paz te va a movilizar independientemente de quién haya cambiado o quién no lo haya hecho. Mucha gente culpa a su entorno, culpa a sus ancestros. No, es que yo nací en un hogar así. Regresemos a estos hombres. En lo cotidiano, en lo sencillo, en lo común, en lo precario. Cuando tuvieron un encuentro con la paz de Dios, sus vidas fueron movilizadas. Dejemos el discurso victimista. Es que yo soy así por culpa de yo soy. Hermanos, eso te va a tener atado toda la vida. Es tiempo de empezar a ver que no importa la circunstancia, esa circunstancia sencilla se vuelve lugar de revelación. Esa circunstancia sencilla se vuelve espacio de obediencia. Esa circunstancia sencilla se vuelve terreno de testimonio. Esa circunstancia sencilla se vuelve plataforma de adoración. Porque mira, ¿qué hicieron ellos? Oyeron, creyeron, se movieron para conocer más, vieron la manifestación, anunciaron. Y por último dice la palabra, verso 19. María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reflexionar en el corazón. Verso 20. Los pastores se volvieron. ¿A dónde se volvieron, hermanos? ¿Dónde estaban antes ellos? Cuidando ovejas. Ellos volvieron, hermanos, pero su corazón, su vida había sido cambiada. Regresaron como hombres transformados y llenos del propósito. ¿Cómo? Glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Lo sencillo se volvió extraordinario. No hay circunstancia que Él no pueda cambiar, pero circunstancia la del corazón. Esto es lo que el Espíritu Santo confirma en mi corazón en este momento. Dios quiere sanar la amargura por nuestras realidades cotidianas y sencillas. Nos disponemos. Nos disponemos, iglesia. Al hermano junto a usted, con respeto, con honra, su brazo encima. En lo sencillo, gózate. En lo ordinario, alégrate. Porque allí Dios quiere manifestarse. Puedes ponerte de pie un momento. Y decirle, Señor, gracias. Dile al Señor, Señor, gracias. Tú sabes lo que estás haciendo en mi contexto, en mi realidad. Tú sabes lo que estás haciendo. Dile al Señor, gracias. Esto se sana, la amargura se sana con gratitud. Es tiempo de darle gracias. Dile al Señor, Señor, gracias. En medio de la familia que nací, te doy gracias. En medio de la ciudad o del pueblo en que nací, te doy gracias. Porque tú no esperas circunstancias sofisticadas para glorificarte. Dile al Señor, Señor, tú lo que estás es anhelando mi disposición. Señor, revela en mí si hay amor por lo extraordinario, al punto que me ha detenido de gozarme en lo ordinario. Señor, revela si en mi corazón hay un indicio de amar grandeza según el mundo. Y no es que estén mal esas cosas, pero el corazón no debe estar en eso, Señor. Que mi corazón esté en la presencia de Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Allí está, Señor, el orden de la paz. Y como ministros de paz,
que somos en Cristo, te decimos, Señor, estoy contento. Dile al Señor, Señor, estoy complacido. Señor, estoy en paz. Porque en mi circunstancia sencilla, tú quieres manifestarte, Señor.